Eguerdi-on guztioi, buenos días a todas y todos. Como saben, acabamos de finalizar la comisión de seguimiento del Plan de Protección Civil, en la que hemos analizado los últimos datos que ha dejado el COVID en Euskadi y las medidas a adoptar en el comienzo del próximo curso escolar. Unas medidas que la consejera Cristina Uriarte les anunciará en los próximos minutos. Yo, por mi parte, comienzo, como siempre, informándoles de los datos actualizados de la evolución epidémica en Euskadi. A lo largo del día de ayer se hicieron 9.176 pruebas PCR, de las que 764 fueron positivas. Por territorios fueron positivos 94 casos en Áraba, 432 en Vizcaya, 225 en Guipúzcoa y 13 en personas con residencia fuera de Euskadi. En cuanto a la situación en los hospitales, ayer 54 personas ingresaron en planta por enfermedad de la COVID y 32 personas se encuentran actualmente en nuestras unidades de cuidados intensivos. Continuamos, por tanto, sin lograr revertir la curva ascendente, ni en nuevos casos identificados, ni en la repercusión en el sistema sanitario. Habrá que ver la evolución en la próxima semana, en la que esperamos pueda apuntarse una estabilización en el número de nuevos casos, debido al impacto de las últimas medidas que hemos venido adoptando, pero que también precisan la colaboración de la ciudadanía para que puedan ser efectivas. Como observarán, los datos de nuevos casos detectados han alcanzado sus cotas más altas tanto ayer como hoy. Y eso tiene una doble lectura al compararnos con las cifras de marzo. Tal y como hemos venido explicando, estas cifras cuantitativamente son similares a las de marzo, pero no pueden interpretarse del mismo modo que se hizo o por lo que fueron entonces. Porque, en primer lugar, nuestra capacidad de rastreo es muchísimo mayor ahora. Entonces, por la propia situación epidemiológica, afloraban exclusivamente los casos más graves. Ahora buscamos debajo de las piedras. La red de rastreo busca los contactos de los casos positivos, incluso de aquellos que son asintomáticos. Es muy importante identificar para conseguir su aislamiento y somos capaces de cortar el avance del virus de raíz, impidiendo su ramificación si estos aislamientos se cumplen. La prueba no es solo el incremento exponencial de las miles de PCRs que desarrollamos a diario, sino también quiero resaltar el elevado porcentaje de personas asintomáticas que nuestros muestreos y screening revelan e identifican a diario. Y esa detección temprana y la prevención con el uso de la mascarilla está frenando la curva comparativa con la de marzo, que progresa, como todos pueden ver, mucho más lenta, tanto en el número de nuevas personas identificadas como de personas que requieren asistencia sanitaria. Adicionalmente, nos permite además evitar que estos cuadros que acuden a nuestros hospitales sean más graves que hace unos meses, que nuestras UCIs presentaban pacientes de una severidad y una edad más avanzada. Pero esa constatación de que el comportamiento de esta segunda ola está siendo menos explosivo que lo fue en la primera no nos debe llevar a engaño, porque el mensaje que nos mandan estas cifras, el que realmente importa y al que hemos de prestar toda nuestra atención y esfuerzo es claro. La advertencia de que la transmisión comunitaria del virus no solo existe, sino que persiste a pesar de algunas medidas. Y, por tanto, y esto es lo que hemos de grabarnos a fuego, tanto la ciudadanía como las instituciones, es que no hay que dejar ningún resquicio para la relajación en la prevención, ya sea de forma individual o colectiva. Porque el mañana lo escribimos hoy y lo que hagamos en los próximos días
será el futuro al que nos enfrentemos en las próximas semanas y, en consecuencia, también meses. Es el momento de utilizar en todo momento la mascarilla, evitar nuevos contactos y reducir nuestra movilidad. Tenemos que facilitar el rastreo y tenemos que evitar un virus que corre entre nosotros que se propague. Epidemiak gora segitzen du, mantsoago, arinago, baina etengabe. Momentu erabakiorra da, bakoitzak bere esku dagoena egiteko. Denon geroa baitago jokoan. Nada más por mi parte, eskerrik asko, cedo ya la palabra a la consejera Cristina Uriarte. Cristina, zurea da hitza. Eskerrik asko Nekane, egun on denoi. Gaur goizean labiren bileran, hezkuntza sailak osasun sailarekin koordinatuta, ikasturte berriari begira hartu dituen neurri nagusiak aurkeztu ditugu. Ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet jende aurrean, Murga sailburuari eta bere talde osoari, ikasturtearen hasiera sail honi begira erabakiak hartzen laguntziagatik. Orain, laburbilduko ditudan neurri hauek ikastetxetara eta hezkuntza eragileengana bidali dira. Gogoan izango duzuenez, hezkuntza sailan uda baino lehenagotik ari gara 2020-2021 ikasturtearen planifikaziorako lanian. Ekainean, zenbait hezkuntza etapatan aurrez aurreko eskolak berreskuratzen ari zirenean, hezkuntza sailetik ikasturte berriari protokolo orokorra prestatu genuen. Dokumentori hezkuntza eragilek aztertu eta kontrastatu zuten, eta ekarpen ugari jaso ziren. Egun gutxi batzuk, geroago, lan arriskuen prebentziorako neurriak COVID-19aren eraginpean egoteko arriskuaren aurrean, izeneko dokumentu ere argitaratu genuen. Ordutik, eta bi dokumentuetan oinarrituta, ikastetxeek beren kontingentzia planak egin dituzte, beren ezaugarri eta kasuistiken arabera. Gaur, beraz, aipatutako dokumentuetan jasotako neurriak osatzen, zehazten edo gehitzen dituzten beste hainbat neurri aurkezten ditugu, ikastetxeetako segurtasuna indartzeko eta hobetzeko. Pandemiaren eragina aldatu egin da, azken asteetan, eta horregatik garrantzitsutzat jo dugu lan hori osasun sailarekin koordinatuta egitea. Hasteko, ikasturtearen hasiera datak aipatuko ditut. Izan ere, hemen aldaketa garrantzitsu bat dago, eta horrek eragina izango du ikasleengan eta familiengan. Ikasturte hasiera mailakatua egingo dugu. Ikastetxeek egoera horretara egokitzeko tarte handiago izan dezaten eta era kontrolatuago batetan egin ahal izateko. Aurreikusita zegoen bezala, haur hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta DBH-ko lehenengo eta bigarren mailetako ikasleek irailaren 7tik aurrera ekingo diote ikasturteari. Ikastetxe bakoitzak bere egutegia ezarrita dauka. Batzuk 7an hasiko dira, beste batzuk 8an, aurreikusita zuten moduan. Bestalde, DBH-ko 3. eta 4. mailetako eta batxilergoko ikaslek irailaren 15ean, asteartean, hasiko dute ikasturtea. Lanbide heziketari dagokienez, irailaren zehar hasiko da. Lanbide heziketan beharrezkoa da praktikak eta tailerrek antolatzea eta horrek denbora gehiago eskatuko du. Lanbide heziketan azten lehenak goi mailako zikloetakoak izango dira. Bigarren maila irailaren 14an, lehen maila irailaren 16an. Erdi mailako zikloetakoak honela hasiko dira. Bigarren maila irailaren 21ean eta lehen maila irailaren 23an. Oinarrizko lanbide heziketari dagokionez, ikasketa horiek lanbide heziketako ikastetxeetan egiten direnean, bigarren maila irailaren 28an eta lehen maila irailaren 30ean. Baina, udan ikastetxeetan ematen badira ikasketa hauek, bigarren maila izango da irailaren 14an eta lehen maila irailaren 16an. Ikusten duzuenez, ikasturtearen hasiera mailakatza erabaki dugu, orain arte ohiko izan denarekin alderatuta. Ikasturtearen hasiera konplexuari berme handiagoz aurre egin ahal izateko. Edonola ere, irailean gure ikasle guztiak beren geletan egongo dira. Ikasturteari modu presentzialean hasiera emanez. Aurrez aurre eta osasun eta segurtasun bermeekin.
Lehen unetik joan zen ekainean zenbait etapatan aurrez aurreko ikaskuntzara itzultzen hasi ginenetik, Eusko Jaurlaritzarentzat lehentasunezko elementua izan da segurtasuna. Orduan ere, berme guztiak biltzen zituen itzulera egin genuen, eta gertakariek hala baieztatu digute. Orduan, jasotako kritika gorabera, ikasgeletara modu egokian itzuli zen. Eta orduko esperientziak lagunduko digu orain ikasturte berri honetan. Hartu beharreko neurrien artean, prebentzio pertsonaleko neurriak ditugu. Bai, ikasturte hasierako protokoloan, bai lan arriskuen prebentziorako neurrien artean, funtsezko alderdiek jasotzen dira, baina horietako batzuk indartzea komenigarritzat jo dugu, pandemiak une honetan duen eragina kontuan hartuta. Horrela ba, garrantzitsutzat jo dugu maskaren erabilera indartzea. Azkenik, eta naiz eta ikasleen arteko distantzia 1,5 metrokoa izan, derrigorrezkoa izango da une oro maskara erabiltzea. Lehen hezkuntzako lehenengo mailatik aurrera. Haur hezkuntzan ez da derrigorrezkoa izango, baina posible den kasuetan 6 urtetik bera ere erabiltzea gomendatzen da. Irakasleen kasuan maskara erabili beharko dute beti, baita bizikidetza talde egonkorretan ere. Ikastetxeei dagokienez bakoitzak arduradun bat izango du, COVID-19arekin lotutako alderdietarako. Pertsona hori zentroko zuzendaritzarekin batera, osasun publikoarekin koordinatzeaz arduratuko da. Halaber, ikastetxe bakoitzak erreferentziazko erakunde sanitario integratu bat izango du erreferentziazko ESI bat. Eta osasun publikoak koordinatutako harremana izango du arekin. Ikasle batek edo irakasle batek COVID-19arekin bateragarria den sintomarik badu, ez du ikastetxera joan beharko. Azkenean, kasua baieztatzen bada, ikastetxea bere erreferentziazko ESIarekin harremanetan jarriko da eta une oro osasun publikoaren jarraibidei jarraituko die. Horretarako, ikastetxe bakoitzak erreferentziazko telefono zenbaki bat izango du. Egoeraren bilakaeraren jarraipen egiteko, balorazioa egiteko, neurriak hartzeko edo aurreikusitako ekintzak modulatzeko, hezkuntza sistema COVID jarraipenerako batzorde tekniko bat egongo da lurralde bakoitzean. Astero bilduko da, eta osasun publikoak eta hezkuntza sailak osatuko dute. Baita eta sail arteko hezkuntza COVID aholku batzordea ere Euskadin egongo da. 2020-2021 ikasturtearen hasierak bestelako plangintza eta aurreikuspena eskatzen du aurreko urteen aldean. Pandemiak ikastetxetan eragiten dituen beharrak askotarikoak dira. Segurtasun eta higienia bermatzen duten materialak, irakasleen errefortzua kasu batzuetan, eta tresna teknologikoen errefortzua. Ikasturte hasiera begira, hezkuntza sailetik 1000 irakasleen kontratazio gehigarria eta apartekoa aurreikusten dugu. Profesional horiek hezkuntza zerbitzu indartuko dute ikasgela bakoitzean ikasle gehien dituzten ikastetxetan. Espazioak kudeatzea ere beharrezkoa izango da aurtengo ikasturtean. Hala, ikastetxeko zuzendaritza bakoitzak gauzatzen duen antolaketaz gain, hezkuntza sailak eudeli eskatu dio udalen lankidetza udal instalazioak lagatzeko. Ikastetxe batek bere hezkuntza jarduera garatzeko espazio gehiago behar duen kasuetarako. Teknologiari dagokienez eta aurreko ikasturtean izandako esperientzia aintzat hartuta, hezkuntza sailak funtsezkotzat jo du eskura dituen ekipo informatikoak gehitzea. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak 24.371 ordenagailu eramangarri erosi ditu, bai ikaslentzat, bai irakaslentzat. Bai ordenagailu berriak bai lehendik daudenak behar duten ikastetxen eta familien eskura egongo dira ikastetxeko zuzendaritzen irizpideen arabera. Jakin badakigu, beharren aurrean identifikatzeak edo jarduteak itunpeko ikastetxei ere eragiten diela. Ildo horretatik, hezkuntza sailak laguntza deialdi bat egingo du ikastetxe horientzat, zerbitzuaren segurtasuna bermatzeko. Neurri horrekin lortu nahi duguna, uneko egoeraren arabera, deialdi honek segurtasun behar honekin zuzenean lotutako neurrien ondoriozko gastu hori aurre egiten laguntzea da. Horretarako, gastu hori egiaztatu beharko da, gain finantzaketarik gerta ez dadin. Ikastetxetako higienari eta segurtasunari dagokienez eta aurreko ikasturtean gertatu zen bezala, hezkuntza etapa batzuetan aurrez aurreko jarduerari berrekin zitzaionean, hezkuntza sailak hezkuntza jarduera bermeekin garatzeko behar den higiene eta segurtasun materiala emango die ikastetxeei.
Laburtuz, hezkuntza eta osasun sailak koordinatuta aritu gara. Hezkuntza maila guztietan ikasturtearen aurrez aurreko hasiera bultzatzeko. Hori da, ikasle guztientzako hezkuntza integrala eta kalitaterik handienetakoa bermatzea. Horretarako, segurtasun eta higiene neurri egokiak eta beharrezkoak baliabideak izanik. Como iba diciendo, esta mañana hemos presentado en la reunión del LABI las principales medidas que hemos adoptado desde el Departamento de Educación de cara al nuevo curso escolar en coordinación con el Departamento de Salud. Antes de nada, quiero agradecer públicamente a la consejera Murga y a todo su equipo su colaboración en la toma de decisiones de cara a este complicado inicio de curso. Estas medidas, que ahora pasaré a resumir, ya han sido remitidas a los centros escolares y a los diferentes agentes educativos. Como recordarán, desde el Departamento de Educación llevamos trabajando desde antes del verano en la planificación del curso 2020-2021. En junio, a la vez que algunas etapas educativas retomaban su actividad educativa presencial, desde el Departamento de Educación elaboramos un protocolo general de actuación de cara al nuevo curso. Este documento fue analizado y contrastado con los agentes educativos y se recogieron numerosas aportaciones. Pocos días más tarde también hicimos público el documento denominado Medidas de prevención de riesgos laborales en los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco ante el riesgo de la exposición al COVID-19, que también se remitió a los centros. Desde entonces, y basándose en ambos documentos, los centros escolares han ido elaborando sus propios planes de contingencia de acuerdo a las características y casuísticas propias. Hoy, por tanto, presentamos una serie de medidas que complementan, matizan o añaden a las ya recogidas en los citados documentos, con el objetivo de reforzar y mejorar la seguridad en los centros educativos. La incidencia de la pandemia ha variado en las últimas semanas y por ello hemos considerado importante realizar este trabajo en coordinación con el Departamento de Salud. Para empezar, voy a hacer referencia a la fecha de inicio del curso escolar, porque aquí sí hay un cambio importante y que incide tanto en el alumnado como en las familias. Vamos a llevar a cabo un inicio de curso escalonado, para que los centros educativos dispongan de algo más de margen para adecuarse a esta situación e intentar que el inicio de curso sea más controlado. Tal y como estaba previsto, el alumnado de la etapa infantil, primaria y primero y segundo de educación secundaria obligatoria comenzarán el curso a partir del 7 de septiembre. Cada centro escolar ya tiene su calendario establecido. Algunos comenzarán el 7, otros el 8, tal y como lo tuvieran previsto. Por su parte, el alumnado de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria y bachillerato iniciará el curso el martes 15 de septiembre. Con respecto a la formación profesional, el inicio se va a producir a lo largo del mes de septiembre. En la formación profesional es necesario organizar las prácticas y los talleres en centros de trabajo y eso requerirá un poco más de tiempo. Los primeros en comenzar la formación profesional serán los del grado superior. Segundo curso, 14 de septiembre y primer curso, 16 de septiembre. El alumnado de formación profesional de grado medio arrancará en segundo curso el 21 de septiembre y en primer curso el 23 de septiembre. Y con respecto a la formación profesional básica, cuando esos estudios se imparten en centros integrados de formación profesional, en segundo curso iniciará el 28 de septiembre y el primer curso el 30 de septiembre. Pero en el caso de que la formación profesional básica se imparta en centros municipales independientes, pues el segundo curso iniciaría el 14 de septiembre y el primer curso el 16 de septiembre. Como ven, hemos decidido escalonar el inicio de curso para poder afrontar con mayores garantías un comienzo de curso complejo con respecto a lo que hasta ahora había sido habitual. En cualquier caso, durante el mes de septiembre, todo nuestro alumnado estará en sus aulas, dando inicio al curso de una manera presencial. De modo presencial y con garantías sanitarias y de seguridad. Desde un primer momento, desde que el pasado mes de junio retomamos la actividad docente presencial en algunas etapas educativas, para el Gobierno vasco la seguridad ha sido un elemento prioritario. Ya entonces elaboramos un retorno con garantías y los hechos así nos lo han confirmado. A pesar de las críticas recibidas entonces, el retorno a las aulas se produjo de una manera satisfactoria. Y la experiencia vivida nos va a ayudar ahora en este nuevo curso escolar. Dentro de las medidas a adoptar, nos encontramos con las medidas de prevención personal. Tanto en el protocolo y las medidas de prevención de riesgos laborales se recogen los aspectos fundamentales, pero hemos considerado conveniente reforzar algunas de ellas teniendo en cuenta cuál es la incidencia de la pandemia en estos momentos
y que no se podía prever hace unos meses. En ese sentido, por ejemplo, consideramos importante reforzar el uso de la mascarilla. Finalmente, y aunque el alumnado mantenga una distancia interpersonal de 1,5 metros, será obligatorio el uso en todo momento a partir de primero de educación primaria. En educación infantil no será obligatorio su uso, aunque es recomendable, si es posible, por debajo de la edad de 6 años. En el caso del profesorado, deberá utilizar siempre la mascarilla, incluso en los grupos estables de convivencia. En lo que respecta a los centros educativos, cada uno de ellos dispondrá de una persona responsable para abordar los aspectos relacionados con el COVID-19. Esta persona, junto con la dirección del centro, se encargará de la coordinación con salud pública. Asimismo, cada centro educativo dispondrá de una OSI, Organización Sanitaria Integrada, de referencia, con la que establecerá contacto coordinado por salud pública. En el caso de que un alumno o alumna o un profesor o profesora presente sintomatología compatible con la COVID-19, no deberá acudir al centro educativo. Si finalmente se confirma el caso, el centro educativo se pondrá en contacto con su OSI de referencia y en todo momento seguirá las instrucciones de salud pública. Para ello, a cada centro escolar se le asignará un número de teléfono de contacto. De cara a la realización del seguimiento de la evolución de la situación, su valoración y adopción de medidas o modulación de acciones previstas, habrá una comisión técnica de seguimiento del sistema educativo COVID en cada territorio, que se reunirá semanalmente y que está compuesta por Salud Pública y Educación. Y asimismo habrá un Consejo Asesor de Educación COVID interdepartamental de Euskadi. El inicio del curso escolar 2020-2021 requiere de una planificación y previsión diferente a cursos anteriores. Las necesidades provocadas por la pandemia en los centros educativos abarcan desde materiales que garanticen la seguridad e higiene, hasta el refuerzo en algunos casos de personal docente, pasando por un refuerzo de herramientas tecnológicas. De cara al inicio de curso, el Departamento de Educación contempla la contratación adicional y excepcional de 1.000 profesores y profesoras. Dichos profesionales reforzarán el servicio educativo en aquellos centros escolares que cuenten con un mayor número de alumnado por aula. También la gestión de los espacios será necesaria en el presente curso escolar. Así, además de la organización que cada dirección de centro lleve a cabo, el Departamento de Educación ha solicitado a EUDEL la colaboración de los ayuntamientos para la cesión de instalaciones municipales en aquellos casos en los que un centro educativo pueda requerir más espacios para desarrollar su actividad educativa. En lo que respecta a la tecnología y tras la experiencia vivida durante el curso pasado, el Departamento de Educación ha considerado fundamental reforzar la conectividad de los centros educativos, así como incrementar los equipos informáticos a su disposición. En ese sentido, el Gobierno vasco ha adquirido un total de 24.361 equipos portátiles, tanto para el alumnado como para el profesorado. Tanto los nuevos equipos como los ya existentes estarán a disposición de los centros y de las familias que lo necesiten, bajo el criterio de la dirección del centro escolar. Cabe recordar que el curso pasado los centros escolares cedieron más de 6.000 portátiles a las familias que lo necesitaban, además de conexiones a Internet y 500 tabletas digitales. Somos conscientes de que esta identificación y actuación ante las necesidades afecta también a los centros concertados. En este sentido, desde el Departamento de Educación vamos a llevar a cabo una convocatoria de ayudas a dichos centros con el objetivo de garantizar la seguridad del servicio. Pretendemos con ello que coyunturalmente esta convocatoria ayude a hacer frente al gasto derivado de las medidas directamente relacionadas con dicha seguridad. Por ello, será necesario acreditar el citado gasto para que no se produzca una sobrefinanciación. En cuanto a la higiene y seguridad en los centros, y al igual que ocurriera el curso pasado, al retomarse la actividad presencial en algunas etapas educativas, desde el Departamento de Educación vamos a dotar a los centros escolares de material de higiene y seguridad necesario para desarrollar la actividad educativa con garantías. En la nota de prensa viene más detallado este apartado, pero me refiero a una mayor limpieza de centros y la dotación de mascarillas, guantes, termómetros y geles. Todos estos productos estarán en los centros antes de que comience el curso escolar. En resumen, los departamentos de Educación y de Salud nos hemos coordinado con el objetivo de impulsar un comienzo de curso presencial con todos los niveles educativos. Esa es la garantía de una educación integral y de la máxima calidad a todo el alumnado, disponiendo para ello de las adecuadas medidas de seguridad e higiene y de los recursos necesarios.
Vamos a seguir atentos a la evolución, al desarrollo tanto de la pandemia como del discurrir del curso escolar. Posiblemente habrá que ir modificando las medidas adoptadas. Esperemos que sea debido a un descenso de la incidencia del COVID. En cualquier caso, esperamos que, a pesar de las dificultades, podamos llevar a cabo este curso escolar con garantías educativas y sanitarias. Eskerrik asko. Bueno, quedamos a vuestra disposición para las cuestiones que nos podríais plantear. Quería preguntarle a la consejera de Educación si puede poner cifras a las distintas fechas, es decir, creo haberlo entendido también que el 7 de septiembre no todos los centros empiezan, sino que es en la semana del 7 de septiembre. Si podía desglosar un poco a cuántas personas afecta el 7 de septiembre, la semana siguiente, etcétera. Te puedo decir en estos momentos que sé que el 7 de septiembre se incorporan aproximadamente un 75% de los centros educativos, pero no hemos cifrado el número de alumnos. Sí, otra pregunta para la consejera de Educación. Ha hablado de medidas de prevención, de higiene, sanitarias, también personales, pero ¿qué le parece que todavía no exista un protocolo para saber cuándo se va a cerrar un colegio o que todavía se esté pendiente del informe del Ministerio para saber qué se va a hacer con los padres en caso de que decidan no llevar a sus hijos a los centros? Yo creo que nosotros, como he comentado antes, ya desde el mes de junio que establecimos los protocolos de actuación en los centros y que se han establecido los planes de contingencia, ya las medidas están establecidas. En estos momentos y en este protocolo complementario que presentamos hoy, recogemos medidas que refuerzan los protocolos existentes debido a la situación de la pandemia en estos momentos y, a su vez, también se establecen las actuaciones ante la aparición de casos. Es decir, está totalmente registrado cómo hay que actuar en cada momento, cada vez que hay un posible caso, cada vez que se da un caso positivo, y eso lo puede explicar mejor también la consejera de Salud, cómo se hace el análisis, el registro de contactos en los centros. Si ustedes leen y estudian el protocolo, verán que también a los centros se les pide que tengan ya toda una serie de información para que esto se realice de la forma más eficaz y rápida posible, y ellos determinan exactamente en esos contactos estrechos cuáles son los que tienen que llevar una cuarentena de acuerdo al protocolo que tiene establecido el Departamento de Salud. Por lo tanto, todas las medidas están establecidas, recogidas y planificadas conjuntamente con el Departamento de Salud. Por lo tanto, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Podrían explicar entonces, disculpe por lo que dice bien en la nota de prensa, pero ¿podrían explicarnos ustedes cómo se va a proceder en caso de que aparezcan, de que se confirmen contactos, personas que dan positivo, me da igual niños, profesores, cómo se va a actuar en esos centros? Y luego lo que les comentaba, la segunda pregunta, ¿qué se va a hacer en caso de que algún padre decida, por miedo, por el motivo que sea, no llevar a su hijo al colegio? Bien, yo le puedo hablar en relación a los brotes. Lo primero, cuando aparezcan varios niños o profesores o otro tipo de personal con la infección activa, habrá que buscar si son casos aislados o si hay vínculo dentro de la actividad del centro o el desplazamiento al centro. En caso de que se identifique vínculo, ya se considera brote a partir de 3 casos y en ese momento hay que buscar cuál ha sido el motivo del brote y si ese se puede aislar, si es un desplazamiento en un medio de transporte común, pues se actuará específicamente en esta situación. Si ha sido una reunión o unas personas que han compartido un entorno de una sala de reuniones, aunque sea 4 o 5 personas, que es algo que probablemente en los centros pues puede que ocurra en ocasiones, pues habrá que actuar sobre ese foco. Por lo tanto, van a ser decisiones individualizadas. Si se observa que es el comedor, habrá que actuar en el comedor y las posibles causas. Si se ve que es algo que precisa medidas que alteran la gestión del centro con riesgo en ese momento, por supuesto, se tomarán decisiones pues más incisivas que el simple cambio de funcionamiento de lo que se haya observado.
Por lo tanto, lo primero que habrá que detectar es el vínculo epidemiológico y que es dentro del centro, porque también puede ser que ocurra en la parada del autobús. ¿Qué situación podría darse? Disculpa un momento, que quiero contestar la segunda pregunta. En relación a lo que me comentabas de las ayudas a las familias que puedan tener algún caso de que cuidar a sus hijos en casa, una cuestión es lo que haya podido decir la ministra. Nosotros aquí trabajamos con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que estamos en contacto y en coordinación, y aquí tenemos una serie de programas que estamos analizando, como puede ser el programa de brecha digital, o difundir más las ayudas a la contratación de personas cuidadoras y, si fuera necesario, aumentar la partida, e incluso analizar la orden de ayudas para la conciliación que se puso en marcha durante la emergencia sanitaria. Por lo tanto, tenemos líneas de trabajo, trabajamos conjuntamente con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y será en esa línea en la que trabajaremos según se vayan viendo los casos. Quería plantearle dos cuestiones. La primera es en relación a la toma de temperatura. Se recomienda que las familias lo hagan en casa antes de enviar a los estudiantes a las aulas, pero se están distribuyendo también termómetros y creo que se va a hacer otro envío. No sé si se van a hacer controles de temperatura en los propios centros. Y luego quería plantear otra cuestión, es si estas medidas van a exigir la contratación de más personal y, en ese caso, cuánto personal será necesario para ello. A ver, en estos momentos, en relación al tema de la temperatura, el aspecto importante es que se tome la temperatura. Entonces, somos conscientes que nosotros recomendamos que sean las propias familias que tomen la temperatura antes de salir de casa, principalmente porque si tuviera síntomas o tuviera fiebre, para que ese niño no asista al centro escolar. Entonces, esa es la primera medida. También somos conscientes que puede ocurrir en alguna ocasión que no se tome la temperatura en casa por diversos motivos. Por lo tanto, también se recomienda que el centro pueda tener termómetros para que puedan organizar la toma de temperatura una vez que se encuentre en el centro, y si a lo largo del día necesitan alguna toma de temperatura, pues porque alguien presenta alguna cuestión, pues bueno, que se pueda poner enfermo, como es una cuestión habitual, pues también lo tengan. Y es en ese sentido, la importancia es que realmente tengamos una información de la toma de temperatura que nos sirva de guía. Y disculpe, la segunda pregunta era del... Bueno, ya he comentado que en estos momentos, tras el análisis que hemos estado haciendo estas semanas, estimamos en un primer momento una contratación de 1.000 profesores y profesoras más. De todas formas, esto está pendiente de cotejar con los centros caso a caso, como ya comenté recientemente, en el sentido de que hay que analizar la casuística de cada centro en cuanto a necesidades que puedan tener de espacios o de personal, porque los centros en sí ya tienen una dotación de personal que se ha ido, y tenemos un sistema que realmente tiene capacidad de dar respuesta. Eso no quiere decir que en aquellos centros en que sea necesario una contratación adicional para desarrollar el curso escolar con todas las garantías de seguridad e higiene se hará. En estos momentos tenemos muy claro que sí hay muchos centros que están bien preparados y otros que puedan tener necesidades, pero bueno, ya se ha previsto. ¿Cuántos profesores nuevos va a haber contratados de esos 1.000 en el inicio de curso, el 7 de septiembre? Bueno, en el inicio del curso, en estos momentos, lo que tenemos que determinar cuáles son las necesidades. Es decir, nosotros ya tenemos una previsión, pero todavía tenemos que contrastar con los centros que en estos momentos no se han incorporado a los centros, y entonces ver exactamente cuáles son las necesidades. Hemos hecho una previsión de 1.000 contrataciones, pero hasta no tener definitivamente todos los datos no podemos exactamente decir. Es decir, estas contrataciones tienen el objeto de ayudar en las tareas de coordinación, en el caso de que puedan contestar con mayor responsabilidad en las aulas con mayor concentración de alumnado o incluso con el alumnado vulnerable. ¿Cuáles son los ratios recomendados en las aulas, en primaria, infantil y bachillerato? No me refiero al ratio legal, sino al recomendado sanitariamente a partir del 7 de septiembre. ¿Y cuántas aulas en Euskadi lo superan? A ver, nosotros en ningún momento hemos hablado de ratios ni ratios recomendados, es decir, hay un ratio máximo establecido y nosotros hemos hecho un análisis, porque disponemos de la información, de cuáles son los ratios habituales en
las ratios medias en cada etapa escolar y desde luego nosotros estamos muy debajo de esa ratio. Además, no solamente hay que tener en cuenta la ratio, sino también el profesorado que está en el centro y de hecho somos la comunidad autónoma que menor número de alumnos por profesor tiene, no llegamos a 10 alumnos por profesor. Y entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos recomendado es que se cumplan las medidas de prevención de higiene, es decir, intentar mantener esa distancia interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarillas, además de la higiene y la limpieza de manos. Por lo tanto, no estamos centrándonos en cuántos alumnos tiene que haber por aula, sino que realmente esos alumnos estén en el centro en unas condiciones de seguridad. Yo quería preguntar por la abstención del día de ayer, simplemente si se debía a alguna medida que no se podía aplicar en Euskadi o a qué se debía. No, en esos momentos, en la reunión que transcurrió ayer conjunta de los dos ministerios y las dos conferencias, la Interterritorial de Salud y de la Conferencia de Educación, bueno, pues en primer lugar pues, fueron las formas porque se recibió el documento la víspera a las 11 de la noche, por un lado, y tampoco el no poder disponer de un análisis del documento con detalle, pero por otro lado simplemente, pues, como hemos manifestado al Ministerio en todas las reuniones que hemos tenido, nosotros tenemos nuestras propias competencias de educación y, por lo tanto, no necesitamos un acuerdo para saber cómo tenemos que desarrollar el curso. Es decir, nosotros teníamos ya, porque llevamos trabajando nuestro propio protocolo, que lo hemos querido presentar hoy en el LABI para el conocimiento y remitirlo a los centros antes que presentarlo en ningún otro sitio. Y, desde luego, pues bueno, en defensa y en el desarrollo de nuestras propias competencias así actuamos. Sailburu, aipatu duzu, 1000 profesional kontratatzeko aurreikuspena dezuela, ondo ulertu dut hori, hasierako prebizioa da ikastetxe bakoitzaren beharrak aztertuko dira eta gero pixka bat erabaki. Bai, hasiera batean gu pixka bat daukagun informazioarekin momentu honetan, pues, ikusten ari gara, pues, bueno, zelako beharrak egon daitezken, eta bueno, pues, kuantifikatu dugu gutxi gora bera 1000 irakasleen kopuruan, ez? Baina egia da, momentu honetan egin behar duguna da, kasuz kasu edo ikastetxe aztertu ondo beraiekin ze beharra duten. Zeratik, ikastetxe batzuetan, igual daukate ikasle, konzentrazio gehiago ikasleena gelatan, baina igual ez dute behar irakasleak baizik eta espazioak. Zeratik, beraiek igual badute beste dotazio bat, zeratik, adibidez, aurre hezkuntzan. 21 ikasle dituztenean gelatan, ja daukate 2. irakasle bat. Beraz, badute ja irakasle hori. Osa, ez dute behar. Orduan, horrela gertatzen da, zenbait kasuetan, baita sindikatuekin egin dugun akordioetan, hor egon dira dotazio gehigarriak ikastetxetan. Orduan, hor ikusten dugu, badaudela ja irakasle batzuk, lagungarriak direnak guzti hau aurrera eramateko. Eta igual ez dira behar, baina horrek ez du esan nahi, beste kasu batzuetan behar izango dutela. Orduan, aztertuko dugu kasuz kasu, eta orduan ja egokituko dugu zenbat dira. Eta ratioen kontua aipatu duzu, idea hori euskaraz errepikatzen nahiko nuke, alegia, kopuruari erreparatu baino, segurtasun baldintzei hor jarrena ez azpimarra. Zeratik, adibide moduan jarriko dizut. Zuk izan dezakezu gela batian 20 ikasle, baina gela txikia izatea. Baina zuk izan dezakezu gela batian 20 ikasle eta gela oso handia izatea. Orduan, baldintzak ezberdinak dira. Orduan, hemen ez da ikasle kopuruaren arazoa, baizik eta nola mantendu distantzia interpertsonal hori ikasleen artean. Horregatik esaten genuen, ez da ratioren asuntoa baizik eta, nola mantendu prebentzio neurri horiek ziurtasun bat ezartzeko ikastetxetan. Zentroen itxiera erderaz pixka zehaztu da, ze jarraibide edo kontutan izango diren ez dakit esan dezakezun sailburu pixka bat kasu bat ematen denean edo... Kasu bat ematen denean, kasu bakarra baldin bada, hor protokoloan agertzen da oso ondo. Oda, gauza bada posible denean,
pues zelako joan behar da bere osasun zentrora, eta bar. Gero ja positiboa denean, orduan ja martxan jartzen da osasun publikoa. Osasun publikoak esirekin batera, erabakitzen dute, azterketa egiten dutenean, nola kudeatu. Zentzuk izango dira kontaktuak, eta hoiekin nola, edo kuarentenan jarri, edo zer. Gero, gerta daiteke, kasu bat baino gehiago izatea. Orduan, aztertu behar da, kasu hori baldin bada, edo jangelan, edo erlazionatuta dauden kasu horiek, nola den transmisioa. Orduan, baldintza guzti horien arabera, erabakiko da, eta hori osasun publikoak esan behar digu, eta esan behar dio zentroari, zer egin. Zeratik, igual, egin behar duzu, kendu jangela, edo igual jarri kela batian kuarentenan. Edo, ikusiko dute, segun nolakoa den brotea, beraiek erabakiko dute zer egin behar den. Hori da pizka bat aurreikusita dagoena. En el caso de los niños que no llevan mascarilla de educación infantil, ¿qué medidas extraordinarias se van a adoptar? En la medida en que se están trasladando mensajes de que los niños no se junten ni en la calle más de 10 personas y pueden estar hasta 20 niños sin mascarilla en un aula. ¿Va a haber medidas extraordinarias de algún tipo, más allá de que no llevar mascarilla? A ver, en los protocolos está establecido y estaba establecido en los anteriores y en este así sigue, para los niños de infantil y primero y segundo de primaria se recomiendan que estén en grupos estables de convivencia. Es decir, que esos niños que habitualmente están juntos en clase y desarrollan toda su actividad, intenten no mezclarse ni relacionarse con otros grupos que pueda haber en el centro. De forma que esos niños, pues sabemos que son niños pequeños, que es muy difícil que controlen el no jugar juntos, el no moverse juntos, y entonces, pues decimos, a ellos van a tener un contacto estrecho. También es cierto que hay estudios que dicen que la transmisión en estos niños es mucho menor que en adultos. Por lo tanto, son distintos factores que, ahí los van controlando desde el ámbito más de salud y nos van dando las indicaciones. Estos niños es muy difícil establecer, si tenemos esos grupos de convivencia, pues será la forma de tener que están controlados y que a la hora de que pudiera haber un caso, tengan un control y ya han estado más separados del resto. En el tema del uso de la mascarilla, pues en un principio, tal y como estaba establecido en una situación diferente hace 3 meses, se establecía que estos niños no llevaran mascarilla. Estamos hablando que en la normativa viene que la mascarilla es obligatoria a partir de 6 años. Nosotros decíamos, y en un principio estaba previsto que en estos grupos estables de convivencia, cuando están todos jugando juntos, pues pudieran estar todos sin mascarilla incluso hasta los 8 años. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos, ante la incidencia epidemiológica que está habiendo, preferimos empezar por unas medidas más restrictivas, tener más cuidado. Entonces, lo que se va a hacer es, a pesar de estar en estos grupos estables de convivencia, se tiene que usar mascarilla. En el caso de los menores de 6 años, puede haber niños, porque en su casa ya se han habituado o porque lo soportan mejor, que puedan estar con la mascarilla puesta. Pues se recomienda que si los niños pueden, lo hagan. Si no, ya se está previsto que, por ley, por así decirlo, por normativa, menores de 6 años no tienen la obligatoriedad de usar mascarilla, pero se recomienda, si pueden, su uso. Estamos a la espera de un informe del Ministerio de Educación para ver qué se hace, cómo se actúa en caso de que algún padre decida no llevar al colegio a sus hijos a pesar de que se decreten clases presenciales. Desde el Gobierno vasco, ¿se ha pensado en algo sobre este tema? ¿Se va a esperar a ver qué dice el Ministerio? A ver, nosotros ya en las resoluciones de inicio de curso que se remitieron a los centros se contemplaba esta posibilidad de que pudiera haber un mayor absentismo. Entonces es cierto que se ha dado indicaciones a los centros de que tengan una atención especial en estos casos, de que puede haber un mayor absentismo comparando con otros años y desde luego que será el servicio de inspección quien tiene que actuar. Es decir, ahí tenemos una aplicación de notas y faltas en la que se va a recoger. Por ley, los niños tienen que asistir, y ayer la ministra también así lo decía, es decir, los niños tienen la obligatoriedad de asistir al centro escolar.
Y entonces, pues bueno, pues nosotros en estos momentos, ante la normativa existente, pues bueno, pues estaremos muy atentos, podremos tener la flexibilidad hasta un cierto punto, pero además de hacer un seguimiento, pues tendremos que hacer aplicar la ley. Yo quería preguntar a la consejera de Salud si tiene los datos actualizados de los cribados en Guernica, cómo está la situación en Guernica y también en Donosti, saber también qué está ocurriendo en la margen izquierda, porque bueno, ayer se hablaba de algunos lotes defectuosos, pero a pesar de todo, en localidades como Baracaldo, la incidencia está creciendo en las últimas jornadas. Sí, le puedo decir que en Guernica se han realizado en el conjunto de los días PCR relacionadas directamente con el cribado, 2.705, se vienen a realizar unas 800 diarias. Para hoy hay citadas 664, probablemente en este momento ya habrá más citaciones, y de ellas han sido positivas 113. Por otra parte, tenemos en marcha también los cribados en relación con los centros de ocio de Donostia, donde en relación con el establecimiento Complot se han realizado 240 PCRs y 26 han sido positivas. En el caso del local Tropical, se han realizado 43 y 19 han sido positivas. Tenemos también unos brotes que están ahora iniciándose su estudio, pero que no son de dimensiones importantes y ya informaremos a lo largo de los días. Tenemos también el caso de Azpeitia, que hoy ha tenido 13 casos, de los cuales 10 son contactos en relación a PCRs que se realizan a los 10 días a las personas etiquetadas de contactos estrechos, que por lo tanto podríamos decir que de estos 13 casos hay 10 que son personas que teníamos ya identificadas y que se han realizado el correcto aislamiento como deben realizar todos los contactos estrechos. Consideramos que ya los casos del brote de Azpeitia irán progresivamente ya en descenso. Una de los cribados que ha citado, en concreto el Tropical, hay 19 casos de 43 personas. ¿No sería conveniente que, bueno, parecen pocas, ¿no?, para la semana que lleva el cribado en marcha, comparando, por ejemplo, con Guernica? ¿Hay alguna dificultad con los clientes? Porque el volumen de positivos parece que es relevante. Sí, realmente vamos a valorar alguna acción para intentar identificar más personas que acudieron, pero nosotros hacemos llamamientos públicos y si las personas no acuden, esto es una dificultad, es cierto, pero no hay registros de personas que fueron a este local. Este es uno de los motivos por los que, aunque luego esto ha sido por el tema de protección de datos, pero este es uno de los problemas que tiene identificar un foco en un local, que después no puedes tener una trazabilidad de las personas que estuvieron. Sí, tenemos idea de seguir dando publicidad, vamos a decir, que las personas que acudieron a estos locales vayan. En total, ya le digo que entre los dos está en torno a las 300 personas, pero del Tropical han ido menos. Tampoco le puedo decir cuántas personas frecuentaron ese día el local. Consejera, yo le quería preguntar por los positivos que se saltan la cuarentena. Se lo digo porque al parecer en Cataluña han detectado que un 13% de positivos saltan la cuarentena y casi la mitad, el 45% de los contactos. ¿Existe ese problema también aquí en Euskadi? ¿Lo tienen cuantificado? Esta es ahora mismo una de nuestras líneas de trabajo, valorar e intensificar las llamadas y los seguimientos. Y porque sí, hemos identificado fundamentalmente en aquellos asintomáticos y en aquellos contactos que la primera prueba o que se les dice sin primera prueba que mantengan el aislamiento. Es más, las personas se les avisa que tienen una PCR positiva, te dan una relación de contactos estrechos a los que han avisado y cuando les llamas que resulta que no están haciendo el aislamiento.
Cuando si una persona ha tenido relación con una positiva y sabe que ha tenido, tampoco creo que haga falta que alguien le llame por teléfono para decirle lo que tiene que hacer. Quiero decir que somos, el mensaje yo creo que lo damos con claridad y siempre decimos a todas las personas que les llega un positivo que vaya haciendo la lista de contactos estrechos y que les avise. Y es cierto que hay dificultades y tenemos que hacer notificaciones entregadas para que quede constancia de que ha sido entregada el positivo cuando esas personas se les ha llamado por teléfono y se ha hablado con ellas, para luego poder, a través del juzgado, hacer medidas de mayor intensidad. ¿Cuánta gente, cuántos positivos? Lo que es cuantificado no, le puedo decir que es algo que hemos identificado, que sé que en este momento se está buscando alguna persona que está fuera del domicilio y que hemos hecho una búsqueda de esta persona, que tenemos varios casos de personas identificadas sin cumplimiento. Consejera, ¿nos ha explicado un poco los pasos a seguir en los casos en los que se da un positivo, incluso un brote? Pero no me queda claro si hay un escenario específico en el que se plantea el cierre del centro. O sea, ¿cuál es ese escenario? En un centro educativo puede haber 3 niños positivos, ya se consideraría un brote. Si son hermanos, lo más probable es que el momento del contagio se haya producido fuera del centro escolar. Con esto lo que quiero decir es que, aparte de las cifras, hay que mirar el contexto de cada uno de los casos. Si identificamos 3 niños de una clase, lo más probable, salvo que haya un vínculo que son de otro tipo, es que se haya producido dentro de clase. Habrá que ver si es que ha sido en un grupo de convivencia donde las medidas se han podido relajar y habría que actuar claramente entre todos ellos, o si ha habido algún otro motivo. Por lo tanto, quiero decir que los casos y las posibilidades son enormes y que esto precisa una valoración individual de cada brote y, sobre todo, lo importante es encontrar el vínculo entre los casos. En este momento tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de infección no es conocida. Sabemos por algunos screening que realizamos en torno al porcentaje de personas infectadas que pueden estar conviviendo, pero este tipo de screening no se realiza en niños, se realiza más en adultos. Por lo tanto, también se conoce ahora que la transmisión entre los niños se produce sobre todo en el ámbito familiar, porque la mayoría de las veces que identificamos un niño positivo, hacemos a sus contactos y donde más encontramos casos es en el entorno familiar. Lo que no quiere decir es que podamos dejar a 100 niños en un muelle sin ninguna trazabilidad jugando, lo cual es totalmente diferente 100 niños con trazabilidad por clases en un centro educativo. Por lo tanto, dentro de que hay 100 niños en un centro educativo y hay trazabilidad, tendremos, cuando identifiquemos casos, de ver si el vínculo es en el comedor o en el autobús o en la propia clase. Y cada una de estas situaciones requerirá medidas, sobre todo, inicialmente, de ver si podía estar justificado. Estamos admitiendo que estos grupos de convivencia, el riesgo cero no existe. Y en estos grupos, por las necesidades peculiares de edad y de necesidad social que tienen, se admite un trato más próximo, con lo que conlleva. También con un menor riesgo de transmisión, como también sabemos. Por lo tanto, es un equilibrio entre las necesidades del niño, la realidad que tiene el contacto entre ellos, y ahí están las medidas. Pero luego en los brotes y los casos precisará, como le digo, este análisis para lo que se forma, como se ha mencionado, un grupo que deberá ir valorando estos casos, porque además los protocolos
serán dinámicos y irán mejorando. Y si identificamos algún punto que ocurre en 3 centros, por supuesto que se pondrán las medidas preventivas y para que todo nos enfrentamos, es cierto, a una situación nueva. Los centros escolares estamos poniendo medidas para que sean seguros. Creemos que es posible tener centros seguros, pero también debemos reconocer que no conocemos, vamos a decir, las variables que pueden influir en los próximos contagios. Tenemos la experiencia de otros países, como pueden ser los europeos o los de Estados Unidos, que incluso han llegado a tener campamentos este verano. Y entonces sabemos qué cosas o qué actitudes favorecen. Estamos teniendo en cuenta esta experiencia para poner las medidas y hacer los centros seguros. Y estas es las herramientas que tenemos y lo que estamos haciendo conjuntamente, educación y salud. Más allá de los casos concretos que puedan surgir en cada aula o en cada colegio, ¿a partir de qué número de casos por habitante se va a decidir que un colegio no puede seguir dando actividad? Es que esa cifra no existe. No creo que existe para ningún grupo epidemiólogo del mundo, porque si la conoce, pues se lo agradeceré. Pero habla de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Entiendo que habrá otras variables. Eso es el nivel de epidemia. Eso es el nivel de epidemia. Que estamos en una epidemia, como dijo la OMS, y en esa situación llevamos meses. Y en esa situación tenemos que vivir durante meses. Y la forma de actuar frente a esta pandemia en el mundo hay 2. Vivir sin virus, para lo cual hay países que en cuanto tienen un caso hacen unos aislamientos y unos confinamientos como los que puede usted ver en China y Corea del Sur, o otros países del entorno, hasta conseguir que no haya virus. Y en la otra forma de actuar, que es el modelo que sigue el continente europeo, es convivir con el virus, con las medidas para que los niveles de epidemia sean bajos, pero en la mayoría de los países por encima del nivel de epidemia, que es 25 por 100.000. Por supuesto que me gustaría tener menos de 25 por 100.000, pero si uno ya está en un momento de transmisión del virus, esas cifras, le puedo decir que en Euskadi, en este momento, que no tengan cifras de epidemia, no en Euskadi, en toda Europa hay muy pocos puntos. Y, sin embargo, acciones, vamos a decir, servicios básicos e imprescindibles, como es la educación, están en marcha. Yo le quería preguntar a la consejera de Educación si esas 1.000 contrataciones de las que ha hablado no se podían haber previsto antes de hacerse la adjudicación al personal interino. En estos momentos, como ya dije, nosotros hemos hecho un análisis de cuáles son las necesidades. Nosotros partimos de una situación que no tiene nada que ver, y antes de lanzarnos a decir, pues vamos a contratar, pues las cifras que salieron en distintos momentos, incluso antes de verano, pues no tiene ningún sentido cuando no se hace un análisis realmente de cuáles son las necesidades. Eso lo he comentado antes. Es decir, en estos momentos nosotros sabemos que tras los acuerdos sindicales en los que hay unas dotaciones adicionales en los centros, ya sea en infantil, en centros en mayores necesidades porque son centros vulnerables, luego tenemos también medidas adoptadas con el profesorado de mayor de 60 años y es a lo largo, a final de julio, primeros de agosto, cuando se realiza la planificación y se ve realmente cuáles son las plantillas. Ahora la gente se va a incorporar y realmente vamos a determinar cuáles son las necesidades. Entonces, ahora en el momento, tras hacer un análisis previo de cuál es la situación, es decir, y hacer una aproximación, ya cuando esté todo el mundo en los centros, cuando determinaremos realmente cuáles son las necesidades. Es decir, nos ha parecido hacerlo de una forma mucho más realista, sabiendo que partimos de una situación buena, que tenemos un buen sistema educativo de calidad y que tiene una buena dotación de personal, como lo he citado antes con los datos que he dado, o sea, no hablando solamente de ratios, sino también del número de alumnos por profesor. Por lo tanto, pues bueno, también somos conscientes que, como estaba comentando la consejera de Salud, que es que nos enfrentamos a una situación que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Es decir, puede haber gente que se ponga de baja, puede haber un montón de situaciones que en estos momentos no somos capaces de predecir.
Entonces tenemos que ir viendo y adaptando. Y allí donde haga falta una necesidad de profesorado, se hará la contratación pertinente. Es decir, lo que nosotros tenemos muy claro es que tenemos que seguir ofertando un sistema educativo de calidad y seguro, tener una escuela segura. Y es por ello que allí donde haga falta se hará la contratación. ¿Se está estudiando en infantil o en primaria hacer jornada continuada en vez de partida? No. En estos momentos son diversos los motivos que nos hacen hacer ese análisis. Nosotros ya cuando previmos el comienzo de curso, es decir, en junio, ya mantuvimos reuniones con los distintos agentes para ver cómo abordar el inicio de curso, pues ver si había posibilidad de hacer jornada continua o partida. Y luego pues también somos conscientes de que los niños, todos estos niños llevan desde marzo sin ir al colegio. Esa es una. Dos, tenemos que abordar también el tema de la conciliación familiar. Es decir, es una cuestión de que las familias también tienen que organizarse. Entonces, y la situación es variable y entonces tenemos que abordarlo. En estos momentos la previsión es iniciar con una presencialidad total. Sí es cierto que en la educación secundaria obligatoria se ofertó la posibilidad a los centros para su propia organización, si querían abordar una jornada continua, pues tras haber tenido la experiencia en una serie de centros de un programa que se puso en marcha, que era el programa OSPOA. Y entonces, pues bueno, ahí sí vimos que fueron decisión de los propios centros con las OMRs, que en un 95%, redondeando la cifra, decidieron hacer una jornada continua. Pero no es así en el caso de infantil y primaria, que bueno, pues que tienen realmente las familias y los centros, yo creo que tampoco abogan por ello. En estos momentos, pues bueno, son medidas en unos casos excepcionales, y así lo decimos, que en el caso de la jornada continua de educación secundaria obligatoria es excepcional esta medida para este año. No es una medida ya para siempre, simplemente pues bueno, para que los centros puedan tener mayores facilidades de organización de sus actividades, porque no solamente son las actividades de clase ordinaria, sino pues puede haber clases de refuerzo debido a todo lo que el curso pasado, pues bueno, pues hubo muchos centros que no pudieron desarrollar una actividad docente, bueno, todos sabemos con el confinamiento que no fue posible, y entonces, y luego pues eso, y las adaptaciones de programación que pueda hacer cada centro, pero no se prevé. Beraz, baztertuta jardunaldi jarraitua. Momentu honetan, egoera honetan, baztertuta. Gero, pues, ikusiko dugu, gauzak nola dijoazten aurrerago, pues bueno, igual beste eszenatoki batera joan behar dugu, baina momentu honetan, guk aurreikusten dugun eszenatoki hauxe da. Dira arrazoiak, pixka bat? Arrazoia dira, pues bueno, alde batetik, pues, umeak txikiak izanik eta hainbeste hilabete eskolan egon gabe, martxotik ez dira eskolan egon, alde batetik behar dute eskolara bueltatu, eskatzen dute baita familiak eta baita konziliazio familiarra behar dutelako, eta gainera, pues bueno, hobe daude etzian, kalean, baino, momentu honetan horrela aurreikusten dugu, eta gainera antolamendoren aldetik eta, pues bueno, hobeto da hori. Beste gauza bat da, gertatu dana da, derrigorrezko bigarren hezkuntzarekin. Hor bai ikusten genuna, pues bueno, pues batzuk egon zirela bueltan, gero eskaini diogu aukera, pues bueno, izan genuen beste esperientzia bat aldez aurretik, etapa horretan AUSPOA programarekin, eta bueno, pues hor ikusi dugu, pues nola batzuk eskatzen zutela, pues bueno, pues beste antolamendu bat, eta batez ere kurtso, bereziki kurtso honetan, pues bueno, aurreikusi behar dutelako jarduera extraeskolarrak ez, baina errefortzuko jarduerak. Batez ere, pues bueno, galdu zutelako joan den kurtsoan eduki batzuk, egokitu behar dutelako kurtso honetan, batzuk ez denak, baina batzuk behar izango dute errefortzu batzuk, horrela egokitzen dute beraien ordutegia. Beraiek, OMR-ekin batera, erabaki dute 185 bakarrik goizeko edo jardunaldi jarraia egitea. Gero bakoitzak erabakitzen du ere baita jantokiena, kasu hauetan. Eta bestetan, claro, jantokiak, pues bueno, pues daude oraingoz beti bezala. Para la consejera de Salud, con los niveles actuales de PCR que se realizan y el seguimiento exhaustivo que se hace a posibles contactos, ¿qué cree que es lo que falla para no poder contener la curva? ¿Por qué no se contiene?
Está siguiendo la transmisión entre personas, porque no hay otra forma de que este virus sobreviva y quiero decir que la transmisión es aérea en objetos, pero de persona a persona. Por lo tanto, las medidas para evitar esta transmisión, como es que tengamos mascarillas, estemos poco en espacios cerrados y con poca proximidad, no son los adecuados. Y luego hay personas con capacidad de infectar. Estas son personas desconocidas, porque cuando hay un brote, como hemos mencionado, probablemente del bar Tropical, pues hay decenas de personas por Donosti en este momento que están infectando, pero no las tenemos, no hay forma de identificarlas. Ahora tampoco quiero estigmatizar a los de este bar, pero pongo un ejemplo. O personas que pudieron estar en esa zona que sabemos que hubo una transmisión del virus y han ido 2.700 y probablemente ha habido algunas que no han ido por motivos varios. Tenemos un grupo de personas que están transmitiendo la enfermedad y que están en los puntos, en todos los puntos. Cuando vamos a una reunión familiar, cuando dejamos a nuestros adolescentes reunirse o a nuestros hijos en una playa con un grupo de personas o nosotros en cualquier actividad. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que se transmite el virus porque hay personas que lo portan, que algunas de ellas no están identificadas y otras porque es obvio que hay un porcentaje de la población que no sigue las recomendaciones. No sigue las recomendaciones de acudir a los cribados, no se identifica como una persona de riesgo, porque está claro que si alguien está habitualmente en locales sin mascarilla y próximo a muchas personas, lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer eso. Lo primero que hay que dejar es dejar de hacer actividades de riesgo. Ya sé que lo más fácil es que te hagan una PCR, pero si te hacemos una PCR y es negativa y sigues con esa actividad, pues ya te va a cambiar dentro de 48 horas. Y si especialmente eres una persona con una actividad con proximidad con otras, pues hay una responsabilidad individual, porque igual tú eres joven sin riesgo de que te afecte a la salud, pero si ya eres una persona que vas y tu trabajo te supone un contacto con personas de mayor edad o tu relación familiar, entonces, ¿qué está fallando? Pues que el virus se transmite. Quizá también por ponernos nosotros o yo en concreto, quizá no soy capaz de transmitir a la población las medidas y las recomendaciones. Quizá no sé transmitir la severidad que tiene esto y la repercusión que puede tener en las próximas semanas que siga avanzando la epidemia. Quizá no soy capaz de transmitir que en este momento tenemos 40 y tantas personas en las UCIs luchando contra la muerte y que son personas que están entre 40 y 65 años. 40 y tantas personas que se han infectado en los últimos 15 días, probablemente porque alguien ha estado de copas o ha estado en una reunión familiar. No soy capaz de transmitirlo, pues lo siento. Por otra parte, seguir pidiendo a los que sí captan el mensaje, pues que hay que ser consciente de la importancia de poner barreras al virus. Las barreras se ponen con mascarilla y con distancia. Y que debemos, en las reuniones, incluso familiares, tener precauciones. Y hay que salir, la mayoría de los protocolos de hostelería son correctos y debemos salir y hacer vida porque tiene que seguir la economía, por supuesto que tiene que seguir. Pero la responsabilidad muchas veces está en la actitud de las personas. Y la playa no contagia, pero 15 personas tumbadas sin mascarilla, todos con la cabeza próxima, pues es un foco de transmisión. Entonces, lo único que pido es esta reflexión y que cada uno pensemos en qué podemos cambiar. Nosotros, como organización, pues sí que hacemos esta autocrítica, estamos mejorando nuestros equipos de rastreo, estamos dando formación, estamos colaborando incluso con ayuntamientos, estamos incorporando técnicos sociales y otro tipo de personas y perfiles
y yo creo que es un tema. Intentamos mantener estas reuniones para coordinarnos mejor con otras instituciones y yo pido a cada uno pues, que haga un análisis. Y si alguien en los últimos 10 días ha estado con más de 10 personas con las que ha mantenido distancias sin mascarilla de menos de 2 metros por más de 15 minutos, es que está haciendo mal las cosas. Que hay que estar pendientes de una posible estabilización la semana que viene. No sé si más o menos podría concretar a partir de qué día podría empezar a evaluarse si han sido eficaces o no las últimas medidas. Bueno, esta afirmación que he hecho ha ido en tono de deseo y de que creemos, porque estamos viendo que el incremento de estos últimos días, no quiero dejar de decir que está subiendo, ha sido algo menor, y creemos que las medidas y este tipo de screening que estamos haciendo, vamos a ver, va a tener su repercusión en las cifras. Las cifras de hoy también hay parte que se deben pues, a este tipo de casos y screening que se están realizando. Pero no cabe duda de que septiembre también es un momento que tenemos que tener en cuenta, que la movilidad de personas que van a cambiar sus hábitos y van a pasar del ámbito del ocio al laboral va a generar una nueva mezcla entre personas y grupos. Y, por lo tanto, también se considera un momento de riesgo. Si las personas cuando se incorporen laboralmente o empiecen a hacer su actividad más en ciudad o más empiezan a mantener grupos y a mantener proximidad, el riesgo de nuevos contagios es mayor. La cifra o el dato de los casos activos actualmente en Euskadi y la comparación con el momento más crítico de la primera ola de la pandemia. Bueno, es que es totalmente diferente, porque en aquel momento nosotros consideramos casos activos aquellos que han sido identificados en los últimos 14 días. El crecimiento tan exponencial que tuvo en aquel momento la epidemia hace que realmente el número acumulado no fuera muy alto, porque el 12 de marzo no se identificaban casi casos. Realmente con lo que nos debemos comparar es con el número de pacientes que ingresan en UCI, el número de pacientes que ingresan en los hospitales. En este momento estamos con un número de ingresos diarios entre 3 y 5 en la UCI, también con una estancia más corta, por lo que se dan más altas, y también por lo que le puedo decir que esto es un nivel que ocurría sobre el 10 y 15 en la segunda semana de marzo. Por lo tanto, si queremos compararnos, debemos hacer con parámetros que estén menos, vamos a decir, modificados por el cambio en el perfil de personas a las que se le hace la prueba que tenemos como referencia. Y este es el motivo. En este momento, el momento de máximo ingreso en UCI llegó a ser 25 o 30 al día, y en este momento tenemos 5 ingresos día. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko.